Hola, hola. Bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias, Diana, por la canción. Gracias, Marco, por la apertura y los coros que hemos podido cantar y elevar nuestra voz hacia Dios. Ahí me acomodo. Ahí está. Y elevar nuestra voz hacia Dios. En testimonio también de lo que hemos acompañado, ¿sí?, en esta noche, en la apertura. La apertura ha sido nada más y nada menos que contar una historia. ¿Sí? Hablábamos o se cantamos acerca de esta esclavitud en la cual todo ser humano se encuentra, que es la esclavitud del pecado. Y la última canción nos hablaba acerca de este lugar único e incomparable que es el de ser hijos de Dios para poder alabar y adorar a nuestro Dios. Esa es una historia de vida. Esa es la historia que se repite en miles y miles de personas día tras día, que escuchando el Evangelio de salvación, el de perdón de pecados, en donde reconoce que nada puede hacer para cambiar su condición de pecador ante Dios, entiende que solamente en Cristo Jesús puede encontrar esta libertad, ¿sí? Es la historia de vida de, creo yo, todos o la gran mayoría de los que estamos presentes aquí en esta noche. Y viendo que hay tantos niños presentes, oramos para que sea la historia de ellos, ¿sí? Oramos para que sea la historia de ellos, para que aquellos niños que están presentes en esta noche, en un momento, en un punto de su vida, muchas gracias, en un punto de su vida puedan comprender esta verdad que quizás su papá, su mamá, su abuela, su abuelo comprendieron acerca de esta necesidad de libertad en Cristo. Prestaba atención a todos los coros y canciones que hemos cantado en esta noche. Bueno, Marco me envió un mensajito preguntándome, tío, ¿de qué vas a hablar esta noche? Y hay un emoji que sale una persona haciendo con los bracitos así, ¿sí? Venía luchando mi pensamiento con 2 o 3 temas en mi corazón, leyendo algunos pasajes, y hasta el momento que me envió el mensaje todavía no tenía definido completamente cuál iba a ser el tema de esta noche. Y bueno, por un lado tuvieron la libertad de preparar la apertura y cada uno de los coros tiene que ver con lo que vamos a hablar precisamente en esta oportunidad. Yo los quiero llevar a un pasaje en la Escritura muy conocido por todos los que leen la Biblia, por supuesto, ¿sí? Que se encuentra en el Evangelio según Marcos, últimos versículos del capítulo 4 y primeros versículos del capítulo 1. La canción que nos cantaba Diana hablaba acerca de aquel que es fiel para acompañarnos en 2 instancias. Las 2 son figuras, ¿sí?, de lo que significan los problemas, las dificultades, la turbación, la dificultad del pecado que nos asedia. Se presenta como un lugar de fuego en donde es necesario del cual es necesario ser protegido, resguardado. Se presenta como un lugar de mar profundo donde es necesario ser rescatados. Y la canción que nos compartía Diana hablaba acerca de aquel que es capaz de acompañarnos tanto en el fuego como también en el mar profundo, en la tormenta. Y solamente uno, y nada más que uno, es capaz de hacer esto. Lo hizo en la antigüedad, lo hizo con hombres, con un pueblo completo, con un hombre en particular. A un pueblo completo liberó y libró de la esclavitud atravesando un mar que era imposible humanamente hablando atravesar. Y sin embargo el poder de Dios, a través de un siervo suyo, Moisés, divide las aguas del Mar Rojo y todo un pueblo puede pasar hacia la libertad. Un solo hombre, por causa de su fe, un hombre con sus compañeros, por causa de su fe, es enviado, tirado en un horno ardiente para que sea consumido de inmediato. Y sin embargo, Dios estuvo allí con él para librarlo de esa situación. Historias reales, historias verdaderas, historias que se encuentran en la Biblia y de la cual tomamos para tomar las lecciones que desde muy chicos, algunos hemos tenido la oportunidad de escuchar en la escuela dominical, en la clase de preadolescentes, y de allí en más, en tantas enseñanzas que hemos recibido de la palabra de Dios. Pero a la vez, historias que son figuras representativas de lo que es la situación del hombre
del hombre que necesita ser ayudado por un poder más grande que él, absolutamente más grande que él, para sacarlo de situaciones imposibles. La historia de la cual vamos a leer ahora habla de dos tormentas. Una tormenta que tiene que ver con el agua y una tormenta que tiene que ver con el fuego. ¿Sí? Los discípulos que acompañaban al Señor Jesucristo en este inicio de ministerio, dándose a conocer como aquel que venía a no ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate y en salvación por muchos, verían en su experiencia con el Salvador, con el Señor Jesucristo, lo que significaba estar a su lado y aprender de Él. El Evangelio según San Marcos, como he mencionado en los últimos versículos, a partir del versículo 35, dice lo siguiente, 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo el Señor Jesús a los discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba o se llenaba de agua al punto de peligrar de hundirse. Y él estaba en la popa, en la parte de atrás de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron los discípulos y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo él a los discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta sola porción alcanzaría para expresar muchísimas enseñanzas para nuestra vida, pero es la antesala de una tormenta terrible que vendría después. Sin duda los discípulos sabían lo que significaba acerca de la actividad demoníaca en aquel tiempo. Nosotros también sabemos lo que significa la actividad demoníaca en este tiempo, en este siglo XXI tan tecnológico, en donde pareciera que eso es nada más que parte de tradiciones o temores humanos expresada a través de películas, a través de series, a través de literatura. Y sin embargo, la actividad del enemigo no ha menguado, mucho menos ha cesado. Si actuaba en aquel tiempo, en donde el mismo Dios hecho hombre estaba en esta tierra, con él presente, delante de él, como vamos a leer posteriormente, ¿creemos que no lo hace actualmente? ¿Podemos llegar a pensar de que Satanás y sus huestes están quietas? No, no es así. Uno mira a su alrededor, miramos a nuestro alrededor, todo lo que acontece, todo lo que sucede, la magnitud o el grado máximo que pareciera que nunca tiene un fin o un límite del corazón del hombre, instigado, movido, tanto por su propia naturaleza caída, pero también con la fuente externa de tentación que es Satanás mismo, para llevarlo a los límites más altos y más grandes de pecado y de perversión. Los discípulos sabían lo que significaba Satanás actuando en medio de ellos, y el Señor se los mostraría de primera mano. Ahora, todos aquellos que han leído este pasaje que hemos leído nosotros llegan a una conclusión. El enemigo sabía quién iba en esa barca. Y el hecho de que se haya desatado una tormenta, y ahí la palabra tempestad de viento o gran tempestad de viento, en el original significa torbellino, algo que empezó de repente y que tenía un único propósito y un único fin: no permitir que el Señor Jesucristo llegara al otro lado, a la otra orilla. Me encanta esta escena que vemos repetida en el Nuevo Testamento y en los evangelios del mismo Salvador del Señor Jesucristo. Él siempre buscó ir al otro lado, pasar hacia la otra orilla, ir a la ciudad donde nadie iba, tocar al que nadie tocaba, hablar con el que nadie hablaba, acercarse en aquel que estaba separado de la sociedad por tantas manifestaciones externas de lo que era el pecado actuando en la vida de las personas. Nunca el Señor se apartó aprensivamente de las personas, diciendo la verdad: no lo toco, no me acerco y no voy a ir hacia ellos. Hizo todo lo contrario.
contradecía la lógica que decía que no había que tocar un leproso por temor al contagio. Contradecía la religión que decía que no podía acercarse a una mujer de mala vida, que no podía acercarse a un publicano que le robaba a los de su propio pueblo. Contradecía absolutamente todo el pensamiento de aquella época. ¿Por qué? Porque aquel que venía del cielo tenía un pensamiento que era del cielo y que no era terrenal, no era de este mundo. El mismo Salvador que dijo subamos a la barca, tenía un punto, un norte, tenía un objetivo, sabía hacia dónde iba y sabía con quién se iba a encontrar. Aquellos que temieron dentro de la barca porque sabían que la tormenta arreciaba y el torbellino estaba inundando aquel bote, aquella barca, en cualquier momento los iba a llevar a pique, se iban a morir todos ahogados. El miedo y el temor que sintieron los llevó a mirar hacia alguien a cual habían visto hacer milagros y tener un poder por sobre el accionar del ser humano. Habían visto a aquel que estaba durmiendo en la popa del barco, en la popa de la barca, lo habían visto actuar, habían escuchado sus palabras y habían visto manifestaciones de su poder, y especialmente en el Evangelio de Marcos, en donde los milagros realizados por el Señor Jesucristo se suceden uno tras otro. Lo habían visto. Y era un poco el reclamo de decirle, nos estamos ahogando, nos vamos a morir. ¿Duermes? Y el Señor les tiene que dar un plus de lección en ese entonces, y les enseña que con que Él estuviera en la barca era suficiente. Simplemente tenían que creer en Él y confiar en Él. Y lo primero que hace el Señor al levantarse y contemplar toda la tempestad fue simplemente expresar estas palabras: calla, enmudece. Algunos dicen que fue mucho más personal la expresión. Que te calles, que te enmudezcas. La fuerza de la palabra estaba sustentada en la fuerza de su propio poder. Aquel que era el creador también era el sustentador y el dominador de toda la naturaleza. Pero detrás de aquella actividad de la naturaleza, manifestada en un torbellino, manifestada en el viento, en la lluvia, en las olas que querían meterse dentro de aquella barca, el Señor sabía que había una mente, que había un plan y que tenía un objetivo. Sabía que el enemigo de las almas, Satanás, estaba detrás de esto. ¿Por qué? Porque no en vano el Señor Jesucristo estaba haciendo aquel viaje hacia la otra orilla. La vida de muchos de los que estamos aquí, de muchos de los que nos están viendo y escuchando a través de los diferentes medios de difusión de esta hora, de esta palabra, este mensaje, la vida de muchos de nosotros ha sido esto: el Señor llegando hasta nuestra propia orilla, llegando al punto en donde era necesario que desembarcara alguien poderoso para ayudarme en mi necesidad. Pueden haber sido distintas, sin duda, las necesidades, variables y tantas variantes como tan diferentes somos cada uno de los que estamos presentes en esta noche. Y sin embargo, aquel que pudo, por así decirlo, tener ese día ¿sí? El desembarco de la libertad de los libertadores para libertad en la Segunda Guerra Mundial a naciones oprimidas por el enemigo, ese desembarco se produjo en ese día, pero también se produjo en muchos de los que estamos aquí en esta noche. Si podemos recordar el día en que pedimos perdón por nuestros pecados, el día en que le clamamos a Dios, le dijimos: Señor, soy un pecador, soy una pecadora, y necesito que me perdones, necesito que me limpies, necesito que me libres, necesito que cortes estas cadenas que me atan, que me atrapan, que me sujetan, que no me permiten mover, que no me permiten hacer, que no me permiten vivir. Si recordamos ese día, tranquilamente podemos identificarnos con la escena que viene después. Porque solamente alguien que tenía el poder para liberar podía desembarcar de aquella barca, esquivando todas las bombas del enemigo para poder llegar a esa cabecera de playa y dirigirse a alguien que necesitaba ser librado. Capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente: vinieron al otro lado del mar,
a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, el señor de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y en el mar se ahogaron. Es una escena impresionante. Ha habido últimamente una serie de producciones en películas, en series, ¿sí?, que han ido tratando de retratar y de mostrar visiblemente a través de actores escenas de la vida del Señor Jesucristo. Y precisamente esta escena es una de las escenas más impresionantes que he visto en alguna de ellas. No todos tenemos la posibilidad de ver al enemigo actuando en una persona en forma como lo hicieron los discípulos juntamente con el Señor. Y evidentemente encontramos detrás de toda esta escena un silencio de parte de aquellos que le habían dicho al Señor: ayúdanos, porque nos estamos por morir, nos estamos por ahogar. ¿Acaso no temes? ¿Acaso? ¿Por qué duermes? En ese momento en la barca reclamaron al Señor que los ayude en esta situación. Pero ante esta situación extrema, como era nada más y nada menos que los demonios poseyendo a un hombre, dirigiéndolo, lastimándolo, llevándolo a lo más bajo que podía caer una persona, se quedaron enmudecidos. No hubo expresión por parte de ellos. Y entonces sale a escena, salta a la palestra aquel que era el único que podía cambiar la situación de aquel hombre. No sé cuántas cosas intentaste para cambiar tu situación actual, no sé. ¿A cuántos acudiste para que te ayude a salir de esta situación común a todos nosotros, como es el pecado y sus diferentes manifestaciones? Es verdad que hay un montón de lugares en donde se puede buscar la ayuda por medio de la medicina, por medio de la psicología, por medio de consejeros, coaching, como se les llama ahora. Es verdad, es cierto. Y pueden ser útiles en cierta medida. Pero la profundidad de las adicciones, la profundidad de las conductas perversas, la profundidad de las prácticas pecaminosas, solamente pueden ser tratados por aquel que nos conoce profundamente. Estaba leyendo acerca de un asesino serial en Estados Unidos llamado Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue una persona joven, pero terrible en su práctica de asesinato y perversión. Solamente mataba muchachitos muy jóvenes, simplemente para decir eso y no agregar nada más para que no se transforme en una cuestión morbosa. Cuando lo descubrieron que había asesinado a más de 50 que supieron. Y aquellos que lo llevaron a juicio y llevaron adelante todo el juicio para poder acusarlo de los crímenes cometidos, veían en su mirada la mirada de alguien que estaba
pero que no estaba. Era alguien que estaba presente en su cuerpo, pero su mirada denotaba una presencia aún más. El miedo que tenían en la sala del juicio era latente para el jurado, para el fiscal y por supuesto también para aquellos que de alguna manera, por cuestiones de derechos humanos y de leyes, pretendían defenderlo de alguna forma. El veredicto fue completo. Cadena perpetua, no sé cuántas cadenas perpetuas le sumaron de tal manera que no le alcanzaba todo lo que le restaba por vivir para poder cumplirlas. En medio de esta situación, ya en la cárcel, fue visitado por un pastor que entendió que no importaba la gravedad y la profundidad de la caída de aquel hombre, sino que vio a alguien que desde ese lugar necesitaba ayuda que solamente Dios le podía dar. Y este pastor decía que encontrarse con aquel hombre fue una de las tareas más frustrantes que él tuvo en su vida. Porque hablar con Jeffrey Hammer era no hablar con él, era encontrarse con un poder maligno y superior dentro de él, manifestado hacia los demás. Él dice, fue una de las batallas más grandes que perdí en mi vida predicando el Evangelio. No pude hacer mella, no pude entrar. Y uno puede preguntarse, ¿le faltó fe le faltó fe al predicador? ¿Se equivocó con el mensaje? Es que en un punto, aún aquellos que están pasando por esta situación de dominio satánico, hay un punto de lucidez en donde se tiene que tomar una decisión personal. No hay absolutamente nadie que aún estando en esta situación pueda decir que cuando se llega con el mensaje de salvación no tenga que tomar una decisión al respecto. No hay nadie que pueda decirlo. Y sin embargo, finalmente la vida de aquel asesino serial culminó y terminó de la peor manera. ¿Oportunidad de salvarse tuvo? Claro que la tuvo, por supuesto. Y sin embargo fue asesinado por uno de sus propios compañeros de celda. ¿Saben por qué? Porque decían que era insoportable la presencia del mal dentro de la misma cárcel y rodeado también de otros asesinos. Todos tenemos la oportunidad. Y claro, todos nosotros quisiéramos apartarnos de la figura de ese hombre, de ese asesino, diciendo, bueno, yo no soy como ese. Pero la verdad es que Dios no mira cantidades de pecados. Dios nos mira individualmente y ve nuestra propia necesidad en la práctica de mi propio pecado, de nuestro propio pecado. ¿Qué llevó a este hombre a estar en este estado de posesión satánica? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero evidentemente su vida estaba tan lejos de Dios que permitió que el enemigo entrara más allá, mucho más allá de lo que alguna vez él había imaginado y pensado. Ni qué hablar lo que esto significaba para él. Excluido de la sociedad. Un peligro para aquellos que lo conocían. Sus vecinos, por supuesto, que no querían saber nada con él. Y si tenía familia, cuanto mucho más lejos, mejor. Dentro de las peores situaciones que apartaban a un hombre en aquel tiempo a la sociedad, se encontraban a casi a un mismo nivel el leproso y el endemoniado. Los dos eran desechados de todo lugar público. Nadie quería tener nada que ver con ellos. Y de acuerdo a la costumbre de aquel tiempo, aquellos hombres eran atados o encadenados y puestos en los sepulcros, tal como se conocían, lugares de cuevas, para que estuviesen lejos de todos aquellos que podían sufrir las consecuencias de un encuentro con este hombre, con esta persona. Ahora, todos los días nos encontramos con personas problemáticas. Y les quiero decir que muchas veces tengo que hacer un esfuerzo muy grande de mi parte para poder tratar a personas que no están endemoniados, hasta menos hasta donde yo sé, pero sí que tienen un carácter, una actitud hacia la vida, una respuesta hacia las personas, todo lo malo que uno puede conocer en alguien y uno tiene muchas veces que tratar con él o con ella y decirle, Señor, ayúdame, porque la verdad es que yo solo no puedo.
Y muchas veces nos encontramos contándoles el mensaje de salvación y predicándoles el mensaje de salvación a estas personas y duras, siguen adelante, no quieren, y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, la medida no la ponemos nosotros. La medida de hasta cuándo no la ponemos nosotros. Y lo que no puede hacer la predicación, cuando ya se ha insistido una y otra vez, seguramente que sí lo podrá hacer la oración. Quizás no somos nosotros los que tengamos que llevar el mensaje a ellos, pero pueden ser otros sostenidos por la oración para que puedan acercarse a ellos. De una forma o de una manera o de otra, toda persona, ya sea que esté en lo más alto de su límite o de su extremo de práctica del pecado, o aquel que todavía lleva una vida tranquila, moral, correcta, y los dos sin Dios, los dos necesitan el mismo mensaje, los dos necesitan al Salvador, porque los dos están esclavizados por el pecado. No hay diferencia en este sentido. Lo que vemos es la actividad y la actitud del libertador. El Señor Jesucristo se acerca y fue tan notorio el impacto de la llegada del Señor en la costa que inmediatamente aquellos que poseían aquel nombre pudieron identificar quién era el que había llegado hasta ese lugar. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aún con cadenas, ni aún con cadenas. Es que los demonios entendían que la llegada del Salvador significaba para ellos, poseyendo a aquel hombre, significaba para ellos condenación, significaba para ellos oscuridad, significaba para ellos la esclavitud eterna. Aquellos que estaban poseyendo a aquel hombre, ¿sí? Aquel hombre de Gadara, sabían, entendían y comprendían que aquel que había puesto un pie en aquella costa no era un hombre común. Ni siquiera contemplaban a los discípulos, ni los tenían en cuenta. Estaban mirando a aquel que había descendido y que se acercaba para atender la necesidad de este gadareno. Y lo primero que ellos preguntaron, dice versículo 7, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Es toda una declaración de conocimiento de quién era Jesús. Primero, saben que aquel que tenía algo con ellos, este Jesús, era el que tenía la capacidad y el poder para tener algo con ellos. El hecho de decirle, ¿qué tienes conmigo? Es una forma de decir, yo sé que tienes poder para conmigo, Jesús. Lo segundo que le dices, Hijo del Dios Altísimo, identifica directamente la filiación de este hombre, en primer lugar con Dios, la relación con Dios. Y la relación con Dios marcaba profundamente su actitud hacia aquel que había desembarcado. Te conjuro por Dios que no me atormente. Qué interesante, los demonios conjurando y utilizando el nombre de Dios para tratar de convencer al Señor Jesucristo de que no efectúe poder ni autoridad sobre ellos. Llamativo, ¿no? Satanás también utiliza estas cosas. Aún utiliza el nombre de Dios y aún suele utilizar la palabra de Dios para engañar. Y sin embargo, el versículo 8 nos dice que el Señor, casi como ni prestando atención a aquellos demonios, les dice, sal de este hombre espíritu inmundo, sal de ahí, sal de esa persona, libera a ese hombre, su mente, su corazón, su alma, necesitan de esta libertad, necesitan de esta posibilidad. Y el único que podía dar esa posibilidad era nada más y nada menos que el mismo Salvador. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Claro, los escritores explican que una legión podía tener hasta 6.000 soldados.
Y entonces uno puede empezar a elucubrar y sorprenderse acerca de lo que significaba la magnitud, el grado de posesión que tenía este hombre. 1 o 6.000, no importaba. Este hombre, que no había sido creado por Dios para esta situación, necesitaba ser librado de esta situación. Satanás, aquel que viene a hurtar, matar y destruir, tal como lo describe la misma palabra de Dios, quería realizar efectivamente esto en la vida de este hombre. Si pensamos en este hombre, detrás de él se podrían encolumnar muchas cosas. Una vida, una profesión, una esposa, hijos, familia, una relación con esta sociedad, un hombre que podría ser de bien o de bendición, y sin embargo su enajenación, porque estaba siendo poseído, lo llevaba a vivir lejos de todo eso y seguramente destinado a muerte y condenación eterna. Y sin embargo, Jesús estaba ahí. Los discípulos habían experimentado lo que significaba estar en la tormenta de agua, pero ahora estaban aprendiendo lo que significaba estar en otra tormenta, la tormenta del fuego, la tormenta del alma, que está aprisionada por cadenas de las cuales no puede librarse. Miren, vuelvo a expresar esto. Muchos de los que estamos presentes aquí en esta noche, aquí presentes, o quizás virtualmente, y que hemos aceptado a Cristo como Salvador, creo yo que tenemos bien en claro de dónde hemos sido rescatados. Cuál era la cadena personal y particular que sostenía nuestra voluntad, nuestra capacidad de decidir, de hacer lo correcto, de hacer el bien. Aunque la palabra de Dios nos dice que no hay quien haga el bien, ni aún uno solo. Pero cada uno de aquellos que hemos sido librados y perdonados por el poder, por la sangre del Salvador derramado en la cruz, por su obra completa a nuestro favor, sabemos de dónde hemos sido liberados. Y el Señor sabía hasta qué punto y dónde tenía que tocar en nuestra vida para sacarnos de esa situación. El abanico es inmenso. El abanico de formas de práctica de pecado es muy grande, como tan distintos somos cada uno de nosotros. Y sin embargo, el Señor tiene la capacidad para tratar con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras manifestaciones de esclavitud, para poder liberarnos y para poder hacernos hombres libres. Miren, lo que en definitiva el Señor estaba haciendo es nada más y nada menos que actuar poderosamente para trasladar a este hombre desde las tinieblas a la luz. Y yo no tengo duda que los discípulos entendieron claramente al ver esto, porque pudieron ver este cambio rotundo cuando el Señor le dice a aquellos demonios: salgan y vayan a aquel lugar donde ustedes han pedido, al hato de cerdos que estaba ahí cerca. Y dice que todos salieron de aquel hombre, fueron hacia el hato de cerdos, y los cerdos, que eran como 2.000, se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Nos importa el destino de aquellos demonios? Sí y no. No en el sentido de saber que podíamos estar tranquilos porque aquellos demonios fueron al lugar que le correspondía, a cárcel eterna. Lo que nos importa es aquel solo hombre que sufrió, no sabemos cuánto tiempo, la esclavitud. En su alma, en su mente, en su voluntad, en su capacidad de actuar y de decidir. No podemos dimensionar lo que tiene que haber sido la lucha en su mente, en su pensamiento y en su voluntad, entre aquellas miles de voces que lo atormentaban y su propia voz, quizás tratando de encontrar una solución o una luz en la oscuridad que lo envolvía. Y el Señor, en un solo instante, con la palabra de su poder, lo liberó de aquella situación, de las tinieblas a la luz, de las tinieblas a la luz. Miren, hay por lo menos 18, 19 versículos del Antiguo y el Nuevo Testamento que hablan acerca de este traspaso de las tinieblas a la luz.
Pero hay uno que nos llama absolutamente, que me llama absolutamente poderosamente la atención. Es 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vamos rápidamente hacia allá, por favor. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 9. Un pasaje muy conocido, es cierto, para los que están acostumbrados a la lectura de la Biblia. 1 Pedro dos nueve dice, y aquí le está hablando a hombres y mujeres liberadas. Le está hablando a hombres y mujeres que como usted y como yo, conocimos lo que significaba estar atados por el pecado, imposibilitados de poder salir por nuestra propia fuerza, capacidad y aún con el mejor esfuerzo de nuestra voluntad de esa situación. Y como aquel hombre fue liberado, nosotros también fuimos liberados del poder del pecado. Pero fíjense lo que dice a hombres y mujeres como usted y como yo. Pero también se lo dice a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, a aquellos que aún no han pedido perdón por sus pecados. Cada uno de nosotros somos la muestra patente de lo que significa ser librado por Dios, porque dice lo siguiente, más vosotros, nos dice a los creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. La Biblia tiene muchos pasajes que hablan de este traspaso, de tinieblas a la luz, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. El apóstol Juan, escribiendo acerca de aquel que tiene poder para liberar, tal como hemos cantado en esta noche, expresa estas palabras que son como un sello que se aplican en la vida de todos aquellos que hemos sido perdonados nuestros pecados. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y me encanta este pasaje, ¿saben por qué? Porque es categórico, no da opción a otra opción de libertador, porque no lo existe, no lo hay. Ni tu propio esfuerzo, ni la religión, ni ningún otro suplantador que diga que tiene cierto poder o capacidad para enseñarte o para guiarte o para formarte, para alcanzar la plenitud de tu vida sin Dios, no existe, no existe. Es un engaño del enemigo que aún pretende sostener a las personas en esta fantasía de que sin Dios pueden vivir libres. No lo son y no lo serán jamás. Por eso, este pasaje de Juan es como un sello de aprobación en la vida de todos aquellos que hemos sido trasladados desde las tinieblas a la luz. Porque los que han sido trasladados de las tinieblas a la luz, hemos sido hechos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque hubo uno solo que nos pudo sacar de esa situación. Igual que el ex endemoniado allá en Gadara. 1750. La historia termina maravillosamente bien. Como terminan bien todas las historias de vidas que se relacionan con Dios, que se relacionan con Cristo como el Salvador y aceptan recibir 1750. todo el bien que Dios tiene preparado para aquellos que se reconozcan pecadores. Porque nadie que alguna vez gustó del bien de Dios se arrepintió de haber gustado del bien de Dios. Jamás un verdadero creyente, jamás, por más que peque, por más que caiga, por más que tropiece en su vida como cristiano, jamás podrá despreciar todo el bien que significó haber sido librado y perdonado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo termina la historia de este hombre? Bueno, termina de una forma maravillosa, porque dice, versículo 15, vienen a Jesús
y ven al que había sido atormentado, de Marcos capítulo 5, del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y aquellos que estaban escuchando y que vieron esta situación maravillosa de poder desplegado para librar a este hombre, dice que comenzaron a rogarle al Señor que se fuera de ahí, que se vaya. Al entrar en la barca el Señor, seguramente escuchando los gritos de los hombres diciéndole, queremos que te vayas, nos echaste a perder el negocio de los cerdos. Ni siquiera les importaba la libertad y la salvación de un hombre. Dice, al entrar en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba 2 ruegos, a aquellos que le pedían que se vaya y el otro que le decía que se quede. Señor, yo te ruego que me dejes estar contigo, le decía el hombre de Gadara. Yo te ruego. Y seguramente mientras este hombre le rogaba estas cosas al Señor, se seguían escuchando los ruegos de los otros que le decían al Señor que se vaya, que no querían tener nada que ver con él. Y entonces dice que el Señor no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y comenzó a publicar en las 10 ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El hombre volvió a su casa. Me imagino la sorpresa. Entrar en su casa. Volví, regresé. No había cadenas, no había grillos, no había nada, hombres que lo estuvieran sosteniendo su locura para que no hiciera daño a aquellos con los que se cruzaban. Me lo imagino volviendo a su casa, encontrarse con su esposa, encontrarse con sus hijos, encontrarse con la sociedad que lo había dejado de lado porque realmente era un peligro para ellos. Me los imagino sorprendidos. Pero ¿saben lo que más me imagino a este hombre contándoles? ¿Quién lo había liberado? Y decirles, hubo un hombre que cruzó todo el mar, hubo un hombre que puso pie en la playa, hubo un hombre que me fue a buscar y hubo un hombre que me liberó, hubo un hombre que me salvó y que me sacó de esta condición. ¿Cómo no voy a contar de él? ¿Cómo no voy a hablar acerca de él? Y el testimonio de este hombre sirvió para que muchos escucharan acerca del Salvador y muchos se siguieran sorprendiendo por el poder. Ahora, ¿por qué fue posible que el Señor Jesucristo liberara a este hombre de esta manera? Sí podemos decir en primer lugar, porque era Dios. Es cierto. Dios hecho hombre aquí en la tierra, con todos los atributos de Dios y con el poder y la capacidad y la autoridad de parte de Dios para decirle a esos 6.000 demonios que estaban en el cuerpo, en la mente, la existencia de este hombre, salgan de ahí y déjenlo libre. Es cierto, podía hacerlo. Pero principalmente porque aquel Jesús que lo había liberado, tiempo después, haría algo que serviría para libertar a todos los hombres y mujeres de esta tierra, que encontrándonos en nuestra necesidad de ser liberados del poder y de la actividad del pecado, no nos encontraríamos cara a cara con Jesús como lo hizo este hombre, pero sí nos encontraríamos con su obra completa realizada allí en la cruz. Este hombre fue liberado porque Cristo también murió por él. Porque la sangre que derramó perdonó sus pecados. Y porque Cristo lo hizo para hacer lo mismo con todo aquel que quiera ser libre. Como solemos cantar en uno de nuestros himnos, ser libres del vicio y del mal. Esencia y práctica de lo que es el hombre sin Dios. Quisiera en esta noche preguntar como siempre preguntamos. Apelar no a tu emoción, sino apelar a tu capacidad de comprender y entender. Que sin Dios nunca vas a cambiar. Que si Cristo no actúa poderosamente en tu vida, no vas a tener ni perdón de pecados, ni salvación de condenación eterna. Que si el Señor Jesucristo no se interpone en esa terca voluntad y en esa
voz de tu interior que te dice, para otra vez, para otro día, en otra oportunidad, no creas, es mentira. A veces uno tiene que luchar con uno mismo para llegar al punto de someter la voluntad y reconocer de que sí que soy un pecador. Y no me quiero comparar con nadie, simplemente lo soy delante de Dios, con el cual no hay comparación. Y en esa condición poder decirle, Señor, sabes que tenés razón, tenés toda la razón, soy un pecador, soy una pecadora, y lo único que necesito es perdón, limpieza y libertad. Solemos cantar, ¿quieres ser libre del vicio y del mal? Hay uno solo al cual podemos ver, porque tiene toda la virtud para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y esto es obtener el perdón de pecados. Jesucristo, aún después de haber librado a un hombre, a una mujer, a otro y a otro y a otro, nunca perdió de vista que sí o sí tenía que ir a la cruz del Calvario, porque esa obra trascendería el tiempo en el cual estuvo aquí en la tierra y llegaría hasta este día, esta hora, este lugar y a todos los que estén escuchando para decirles que aún hoy tiene el mismo poder para libertarnos y para perdonarnos de todos nuestros pecados. Lo único que hay que hacer es reconocerlo, pedir perdón, arrepentirnos y recibirlo en nuestro corazón. Orar a Dios y pedirle de todo tu corazón que te perdone, porque es el único que lo puede hacer. Oramos para terminar en esta noche. Padre, estás en el cielo, te damos gracias porque no se ha agotado jamás ni ha mermado de ninguna manera el poder de Dios para salvar, para perdonar y para liberar. Aún hay tantas situaciones que no conocemos en el alma de las personas que nos rodean. No podemos alcanzar a ver si algunos tienen algún grado de contacto aún mayor con el enemigo, con Satanás. Y a veces pasan muy cerca a nuestra vida. Pero tú los conoces, tú lo sabes. Y aún si no hubiera un contacto tan estrecho como tuvo este hombre, la condición de necesidad de perdón de pecados es igual para todos. Y en esta noche hemos entendido que el único que puede cambiar esa situación es el Salvador, el Señor Jesús. El único que es capaz de trasponer cualquier frontera para llegar hasta nuestra propia vida, nuestra necesidad, para ayudarnos en nuestra gran necesidad, la necesidad del perdón. Señor, si en esta noche hay alguna persona que necesita ser perdonado sus pecados, que necesita ser liberado de esta situación de opresión como es precisamente el enemigo actuando con poder en la vida de las personas. Señor, tú eres todopoderoso sobre cualquier fuerza que se manifieste en esta tierra. Nadie es superior a ti y por lo tanto puedes y quieres perdonar pecados y liberar la vida de las personas que simplemente reconocen esta necesidad y te piden perdón solamente y únicamente a ti. Señor, nuestro ruego es que pueda haber hombres y mujeres en esta noche que digan, Señor, soy un pecador, te pido que me perdones. Limpia mi corazón, libérame de mi pecado. Quiero ser alguien nuevo y quiero ser alguien trasladado de las tinieblas a la luz para tener una nueva y diferente vida. Pero mucho más que eso, vida eterna que trasciende nuestra existencia aquí en esta tierra. Porque el Señor también ha ido a preparar el lugar para todos aquellos que hemos sido liberados del pecado que nos dominaba. Señor, pedimos tu ayuda, tu auxilio y la ayuda de tu Espíritu Santo para que tu palabra pueda llegar con poder hacia aquellos que te necesitan. Rogamos y te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga.